Vamos a leer el verso 20 y 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 20 y 21. Si lo encontramos, decimos amén. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Segunda de Timoteo 2, 20, 21. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo sea llenando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos de ti, nos ilumines en todas las cosas, Señor. Venimos delante de tu presencia porque necesitamos de tu luz, de la luz de tu palabra, que nos ilumine, nos enseñe en todas las cosas y nos des como siempre una dirección correcta para nuestra vida, nuestra manera de vivir, una dirección para nuestros hijos, una dirección para nuestro hogar, una dirección, Señor, para nuestros negocios, una dirección de quién, Señor, buscaremos dirección sino de ti. Por eso, a ti venimos, Señor, rogando que sea en esta noche la bendición de tu palabra sobre de nosotros. Haz que se abran los ojos de nuestro entendimiento, que podamos entender cosas que no comprendemos, no entendemos, que en esta noche sean abiertos nuestros sentidos y descubramos, Señor, cosas valiosas, preciosas en tu palabra. Envía tu palabra, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, y el hombre interior sea fortalecido en el poder de tu fuerza. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya tomamos así. Gloria al Señor. Y hemos leído en el verso 21 de esta segunda de Timoteo, capítulo 2, donde dice: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y será, dice, y será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. Buena obra. Yo pienso que cuando nosotros leemos este pasaje y lo oímos, nosotros queremos contarnos justamente entre aquellos que son instrumentos para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Queremos nosotros ser participantes de tantas bendiciones que Dios, hermano, ha dado para la iglesia y para el mundo. Entonces nosotros también queremos ser esto, porque dice: será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pienso yo, una de las cosas que, bueno, anhela el corazón del creyente, justamente alcanzar todas estas cosas que dice que llevan gloria y que llevan honra al Señor. Entonces, el corazón de aquel que ama al Señor, él quiere ser un instrumento en la mano del Señor. No un instrumento en la mano del diablo, porque un instrumento en la mano del diablo es solo para destruir, para romper, para dañar, para entristecer, para hacer mal. Pero nosotros queremos ser instrumento en la mano del Señor. Es decir, todo lo opuesto, un instrumento para edificar, para levantar, para fortalecer, para animar. Un instrumento de Dios. Un instrumento de edificación, es decir, un instrumento útil.
no un instrumento inútil. Una herramienta rota es una herramienta inútil. Le falta la mitad de la cara a una llave, ¿y para qué sirve si le falta la otra parte? Entonces se tornó una herramienta inútil, no sirve para nada, lo único que hace es ocupar lugar. Pero una herramienta sana, una herramienta bien como tiene que estar, entonces es una herramienta útil. Y cuando nosotros escuchamos estas cosas, nosotros queremos ser eso. No queremos ser nosotros los otros instrumentos, hermano. Cuando él habla de vaso de oro, de plata, de madera y de barro, no queremos ser nosotros ni de madera ni queremos ser de barro. Nosotros queremos ser de oro, queremos ser de plata. Es decir, queremos nosotros ser instrumentos para honra. Para eso estamos en la iglesia, venimos a la casa del Señor, para que Dios, hermano, trabaje en nosotros y nos haga un instrumento útil. Por eso nosotros dijimos en muchas oportunidades que el hecho de venir a la iglesia y estar sentado no significa que no está haciendo nada, porque puede que usted no esté haciendo nada, pero Dios está moldeando y trabajando en nosotros para hacernos un instrumento útil. Así que si usted no hace nada, no importa, usted venga, porque Dios está trabajando dentro de usted. Está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces nosotros leímos, hermano, que hay vasos de oro, vasos de plata, y hay vasos de madera y vasos de barro. Entonces digo vaso de madera, digo yo no quiero ser. Vaso de barro tampoco quiero ser. Y de oro y de plata, sí, uno de esos vasos quiero ser. Vaso de oro y de plata significa ser instrumento para honra. Instrumento santificado, instrumento útil al Señor, instrumento dispuesto para toda buena obra. Es decir, hermano, un vaso en la mano del Señor que lleva gloria para Dios. Entonces nosotros anhelamos, miramos, hermano, esto y decimos, yo quiero ser, pero ¿cómo se logra? ¿Cómo logro ser un instrumento útil en la mano del Señor? ¿Cómo logro ser un instrumento para honra? ¿Cómo logro ser un instrumento santificado? ¿Cómo puedo ser un instrumento poderoso, dispuesto para toda buena obra en la viña del Señor? ¿Cómo puede ser? Porque con un yo quiero no es suficiente. Yo quería ser doctor y no fue suficiente. Quería ser abogado, no es suficiente. El querer no significa que lo vamos a alcanzar. Con el querer tiene que ir acompañado con otra cosa, con el hacer. No solamente es el querer, yo quiero, sino que si yo quiero, me echo mano a la obra, hermano, en aquello que yo quiero, entonces entra a funcionar, hermano, un instrumento, entra a funcionar algo que me va llevando y me va acercando a aquellas cosas que yo quiero. Quiere decir que no solamente está en yo querer, sino que, hermano, hay algo más que el querer, sino que tiene que ver con el hacer, el hacer. Entonces nosotros leemos, si alguno se limpia de estas cosas será, ¿qué es lo que va a hacer? Instrumento de Dios para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Entonces nosotros miramos, si es útil, santificado, dispuesto para toda buena obra, entonces un instrumento de oro y de plata. Porque si yo en esta noche pregunto y digo, ¿quién quiere ser instrumento de madera y de barro? Levante la mano. ¿Quién va a levantar la mano? No, yo no quiero ser de barro, no. Yo no quiero ser el instrumento de deshonra, no, yo no. Nadie quiere levantar la mano cuando decimos quién quiere ser instrumento de madera y de barro. Pero si nosotros decimos quién quiere ser instrumento de oro y de plata, todos lo levantamos, porque queremos ser eso. Amén. Si nosotros preguntamos y decimos, ¿quién quiere ser inútil en la obra del Señor? Nadie. Levante la mano el que quiere ser un inútil en la obra del Señor. Nadie levanta la mano porque todos queremos lo opuesto. Y si yo digo, ¿quién quiere ser útil? Levante la mano. Todos levantamos la mano porque todos queremos ser útil. Pero hay un camino para ser útil. Hay un camino. Dice, si alguno se limpiare de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, quiere decir que si el apóstol dice que podemos ser instrumentos para honra, santificado, útil y dispuesto para toda buena obra, hay un camino el cual nosotros tenemos que seguir. Porque hay un camino para alcanzar todas esas cosas que nosotros hablamos. ¿Y qué mejor que mirar a aquel que marcó el camino? ¿Qué mejor que mirar a aquel que dijo, yo soy el camino? ¿A dónde lleva ese camino? A ser un instrumento para honra, santificado.
santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, ¿dónde tenemos que poner nosotros los ojos para poder alcanzar todas estas cosas tan hermosas y tan preciosas? Justamente en aquel que dijo, yo soy el camino. Entonces, ¿dónde tenemos que mirar? Miremos, hermano, en el momento que aparece en escena y en el momento, hermano, que toma la decisión, hermano, para aparecer en escena y para venir. En el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 7, el escritor dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué es lo que hay primero? Primero está la voluntad presta, es decir, estoy decidido. Entonces dije, he aquí vengo. Y no solamente dije, sino vengo, y apareció en escena. Quiere decir que primero tiene que estar la decisión y el deseo de querer serlo. Y después del deseo y la decisión de querer serlo, hermano, el actuar, el obrar, como dice, he aquí, vengo. ¿Para qué viene? Dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, cuando dice para hacer tu voluntad, está hablando justamente de un sometimiento a algo. Porque si no hay sometimiento a algo, no puede haber, hermano, justamente un utensilio de oro y de plata. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a ser instrumento para honra, santificado y útil al Señor? Justamente lo mismo que hizo y que produjo en Cristo, la misma cosa, en Jesús, la misma cosa. ¿Por dónde comenzó el Señor? He aquí vengo a hacer tu voluntad, a una decisión. ¿Cuál es la decisión? La decisión de renunciar a uno mismo para someterse bajo la voluntad de Dios. Porque si no hay sometimiento a la palabra de Dios, no puede haber servicio para Dios. No puede haber. Alguien que no se someta a la palabra de Dios no puede luego decir que puede hacer un servicio para Dios y servir al Señor, porque no lo va a poder lograr. ¿Por qué? Porque justamente, hermano, el sometimiento a la palabra de Dios lleva a la muerte de un montón de cosas que, si nosotros no morimos a todas esas cosas, va a ser nuestro impedimento para alcanzar, hermano, las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, para nosotros alcanzar esas cosas, para nosotros ser instrumento de honra, santificado, útil al Señor, dispuesto a toda buena obra, entonces nosotros tenemos que someternos justamente a aquel que nos llama. Porque si no nos sometemos delante de aquel que nos llama, entonces no vamos a poder llevar a cabo la obra que Él hizo. Entonces, ¿cuál fue lo primero de nuestro amado Señor Jesucristo? La primera obra que hizo. Nosotros leímos Hebreos 17. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer como yo quiero, en mi propio pensamiento y idea. No dice así. He aquí vengo, oh Dios, a ver si los muchachos hacen como yo digo y hacen como yo quiero. No, tampoco dice así. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quiere decir, al decir hacer tu voluntad, queda de un lado su propia voluntad para el sometimiento debajo de la voluntad de Dios. Entonces nosotros miramos al Señor, porque Él es nuestro ejemplo de cómo, hermano, ser instrumento para honra como Él lo fue, de cómo ser instrumento santificado y útil para Dios como Él lo fue, y cómo ser un instrumento dispuesto para toda buena obra como Él lo fue. Entonces tenemos el ejemplo en Cristo Jesús. Entonces miramos al Señor y miramos, hermano, desde el principio, porque nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver en qué punto, hermano, estamos parados para luego decidir lo que vamos a hacer. Porque puede que tengamos muchos años de evangelio, mucho tiempo en la iglesia, pero todavía no decidimos hacer la voluntad de Dios y seguimos haciendo según nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Entonces las cosas no van marchando como Dios quiere que marchen. Las cosas van muy lerda. Porque debiendo ser ya maestro, dice en el libro de Hebreos, tenéis necesidad todavía de leche, de alimento, hermano, todavía livianito, cuando ya tendrían que estar comiendo alimentos fuertes, ya tendrían que estar comiendo otra cosa de alimento. Tendríamos que estar hablando de cosas muy elevadas, muy espirituales, que para usted no le sería difícil entenderla.
Porque hay cosas que no se pueden hablar a causa, hermano, de la falta de estatura espiritual. Entonces no se la puede comunicar, no se puede hablar lo que se recibe porque no lo van a entender, no lo van a poder comprender. Entonces no tiene sentido hablarla. ¿Y para qué queda? Queda justamente para el conocimiento de aquel que lo recibe y para hablarlo luego entre perfectos. Entre perfectos, hablarlo, conversarlo, charlarlo, mirarlo, hermano, gozarse en el Señor, cosas que no se pueden comunicar porque son lerdos. Entonces, alguien que es lerdo para oír no se le puede decir ciertas cosas, se lo tiene que tratar como un niño, como que fuera un recién nacido. Hay que darle lechita porque cosa más fuerte le cae mal. Le cae mal, ya se ofende, no viene a la iglesia porque le cayó mal lo que le dijeron. Muy fuerte para usted, ¿verdad? Ya tendría que estar crecido y toda palabra no le tendría que caer mal. Pero hay cosas que le caen mal todavía, porque es un niño, porque es un niño. Le revuelve el estómago, está ahí como inquieto, que no sabe qué hacer, porque es un niño todavía. Aunque se le diga que es niño, ya medio lo ofende, también ya está queriendo levantarse e irse. No se vaya, no se vaya, espere. Que todos nosotros queremos ser instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Y nosotros tenemos que saber el camino, a ver cuál es el camino para hacerlo. Porque yo quiero ser un hombre de Dios, yo quiero ser una mujer de Dios, yo quiero ser la mujer idónea para mi esposo, tener el conocimiento que se debe de tener para ayudar a mi esposo. Yo quiero ser el hombre realmente de Dios, el varón de Dios para dirigir mi hogar, para iluminar mi casa, para guiar a mis hijos. Entonces nosotros anhelamos, deseamos estas cosas que Dios ha preparado para nosotros, para que nosotros las disfrutemos. Entonces nosotros queremos serlo. Entonces, pero hay una forma, hay un camino, hay una dirección, hay una manera, y la única forma es empezar a mirar en aquel que fue un instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Esto es Cristo. Entonces vamos al principio, hermanos, del ministerio del Señor, y dice, entonces he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces cuando dice para hacer su voluntad se mete bajo autoridad para ser llevado. Quiere decir que el camino para el servicio del Señor es someterse debajo de una autoridad. Si no se somete debajo de una autoridad, no va a poder, hermano, ser un instrumento santificado, útil y dispuesto al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús para hacerlo tuvo que someterse. Si no hay sometimiento, no se puede servir a Dios, no se puede. Entonces tiene que existir un sometimiento. Entonces nosotros miramos a Cristo, he aquí vengo, Dios, a hacer tu voluntad. Esto significa que renuncia a su propia voluntad, renuncia a sus propios pensamientos para tomar justamente los pensamientos de Dios, para hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Entonces empezamos a mirar esto y empezamos a ver el camino que nos va a llevar para ser, hermano, instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto a toda buena obra. ¿Qué es lo que nos va a llevar a esto? Justamente, hermano, el someternos debajo de autoridad. Porque si no hay sometimiento debajo de autoridad, no hay progreso espiritual. No hay progreso espiritual. En el libro de Filipenses, capítulo 2, y estamos viendo al Señor, dice lo siguiente en el verso 9. Y estando en condición de hombre, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Me preparaste cuerpo. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nosotros miramos el camino para ser un instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. He aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Entonces habla, hermanos, de perder su propia voluntad para someterse debajo de la voluntad de otro, para hacer lo que otro le diga, para hacer lo que otro le mande, hermanos, para estar sujeto. Eso se llama sujeción. He aquí vengo, oh Dios, dice, a estar sujeto a tu voluntad. Yo pierdo mi voluntad, pierdo mis propios pensamientos para tomar lo tuyo, mi propia voluntad para hacer la tuya. He aquí vengo, oh Dios, a hacer tu
su voluntad. Y dice, y estando en condición de hombre, tomó ya su cuerpo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Porque nosotros podríamos decir, vamos a ser obedientes, pero hasta la muerte no. Está bien, que me mande a hacer alguna cosa, pero que no tanto, porque hasta ahí nomás yo le voy a obedecer. Sin embargo, Jesús no dijo así. Cuando Él dijo, y aquí vengo a hacer tu voluntad, oh Dios, y se sometió debajo de autoridad, su obediencia a la autoridad, dice, fue hasta la muerte. Porque justamente, hermano, hacia donde Dios lo iba a llevar era hasta la muerte. Y Él tenía que aceptar, es lo más difícil, renunciar a nuestro propio pensamiento y a nuestra propia idea y aceptar la dirección de Dios. Por eso muchos no crecen espiritualmente, porque no quieren aceptar la dirección de Dios, porque va en contra de su propio pensamiento y de lo que ellos piensan. Pero si nosotros no miramos al Señor y no nos sometemos como el Señor se sometió debajo de la voluntad de Dios, haciéndonos obediente a lo sumo, a lo máximo, hasta la muerte, nunca vamos a lograr ser como Él. Vamos a morir en el intento. Intenté ser como Jesús. Intenté llegar a la imagen de su Hijo amado. Intenté, Dios me llamó y yo intenté. Vamos a morir en el intento. Pero no hemos sido llamados para morir en el intento. Hemos sido llamados para alcanzarlo. Si morimos en el intento sin alcanzarlo, es porque hubo algo de por medio que se interpuso. ¿Sabe qué? Su voluntad. Nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios. Que no, con nuestra propia voluntad nosotros resistimos a lo que Dios dijo, resistimos a lo que Dios habla con nuestra propia voluntad. Entonces nosotros mismos somos nuestro propio impedimento para ser instrumento útil, hermano, para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No le puede echar la culpa a nadie. Es culpa del pastor que yo no crezco, culpa del diácono que yo no crezco, del músico porque yo no crezco. No le podemos echar la culpa a nadie. En esta tierra podemos hablar, es culpa de aquel, es culpa de aquel, es culpa de aquel, pero delante de Dios, ¿cómo va a ser? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo y cada uno dé cuenta de lo que hubiese hecho con el cuerpo. ¿Y cómo se va a justificar delante de Dios? Delante de los hombres hablamos, decimos, pero ¿y delante de Dios qué va a pasar delante de Dios? Entonces le vamos a echar la culpa. ¿Sabe, Señor, por qué no crecí? No crecí por el diácono, mal diácono, me hizo la vida imposible, culpa de él no crecí. Y él va a decir, bien, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. O por ahí le va a decir, ¿qué haces acá vestido con ropa no de fiesta? Entonces nosotros miramos. Cuando nosotros leemos, será instrumento para honra, santificado, útil, todo decimos, sí, yo quiero ser. Yo pregunto, ¿quién quiere ser vaso de barro, vaso de madera? Nadie levanta la mano. Y yo pregunto de vuelta, ¿quién quiere ser vaso de oro y de plata? Todos levantamos la mano. Porque todos queremos ser instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo alcanzamos? ¿Cómo lo logramos? Porque no es suficiente decir yo quiero. Con el yo quiero no hacemos nada. Al yo quiero tiene que ir acompañado de la obra. ¿O no está escrito así? La fe sin obra es muerta. ¿No está escrito así? La fe, yo creo, pero si no tenés la obra, la fe que tenés es una fe muerta. Sin embargo, a nosotros nos fue dado una fe viva que nos lleva no solamente a creer, sino a obedecer. Porque la obediencia está ligada a la fe que nosotros hemos recibido. Está ligada a la fe. Entonces quiere decir que lo que nosotros hemos recibido es una fe viva que nos lleva a oír, y no solamente nos lleva a oír, nos lleva a ser participante justamente de todas las cosas que el Señor manda y envía para nosotros. Entonces todos nosotros queremos ser instrumentos para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra, pero ¿cómo lo logramos? Entonces, para lograrlo, empezamos mirando a Cristo. He aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Quiere decir que para lograrlo tenemos que perder nuestra voluntad, el querer hacer como nosotros queremos para someternos a la voluntad del Señor. Entonces, en la medida que Dios va descubriendo dos cosas, nosotros vamos renunciando a cosas que como hombres sabíamos, conocíamos, hacíamos. Hermano, viene la luz de la palabra, renunciamos, la sacamos, la tiramos a un costado y seguimos
seguimos caminando con lo nuevo que recibimos, que aprendimos, y con lo viejo que seguimos llevando. Pero en la medida que Dios nos va declarando la verdad, la palabra de Dios, vamos descartando y nos vamos despojando de aquellas cosas que impiden la manifestación del hombre espiritual. Entonces, ¿cómo logramos el ser instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra? Miramos a Cristo. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La renuncia de la propia voluntad para someterse, hermano, a la voluntad de Dios. Leímos el libro de Filipenses 2:9, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿ve? Hasta la muerte. Entonces, nosotros podemos obedecer a nuestros sentimientos, pensamientos, o podemos obedecer a la palabra del Señor, a la palabra de Dios. Podemos ser seducidos, podemos ser, hermano, quizás por nuestros sentimientos, nuestro pensamiento, querer ser arrastrados, pero está la palabra de Dios delante de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos nuestros pensamientos, Padre, pasa de mí esta copa, y tenemos la palabra de Dios, pero no sea como yo, sea como tú, una sumisión. Bien, de repente salen cosas, surgen cosas del corazón, como que nos queremos molestar, como que nos causa mal, nos hace mal lo que la palabra del Señor nos viene enseñando o hablando, pero nosotros, hermano, medio sacudimos como el caballo chúcaro un poco, brincamos, saltamos, pero después nos sometemos. Pero no sea como yo, decimos, sino sea hecha tu voluntad. Entonces, en ese sometimiento lleva a ser para instrumento, hermano, útil, santificado para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, ¿qué pisadas tenemos que seguir? Las pisadas del Señor. Las pisadas del Señor. Vengo a hacer tu voluntad. Y después, cuando estaba en su cuerpo humano, se hizo obediente hasta la muerte, hasta el final. Y dice, no cualquier muerte, muerte de cruz. Porque era una muerte con sufrimiento. Nosotros hablamos siempre de los cristianos. Partió, vio cómo tiene la cara, con una felicidad, una alegría, se fue con el Señor. Vemos al cristiano que parte con el Señor con una alegría, con una felicidad. Pero este fue una partida con sufrimiento, la partida de Cristo. Por eso, hermano, dice claramente que haciéndose obediente hasta la muerte, y luego recalca, muerte de cruz, no fue cualquier muerte. No es que estaba durmiendo, ¡pum!, se le paró el corazón, se fue. No, la cruz fue un lugar de tormento, de padecimiento. Un lugar, hermano, donde el crucificado sentía que le faltaba el aire, de desesperación. Fue lo más tremendo. Sin embargo, dice, se hizo obediente hasta la muerte. Tú quieres, Señor, que yo pase por ahí, no sea como yo, sea como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Quiere decir que si nosotros queremos ser instrumentos de honra, tenemos que seguir las pisadas del Señor. ¿Y hasta dónde vamos a seguir las pisadas del Señor? Hasta la cruz. Hasta la cruz. Justamente, hermano, la lección de obediencia es, hermano, hasta la cruz. En el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, el escritor dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, ¿hasta dónde fue el apóstol Pablo? Que nosotros leemos tantas bendiciones, leemos los hechos y nos maravillamos. Cómo el Espíritu Santo iba con él, cómo el Espíritu Santo, hermano, uno queda ciego, el otro, hermano, en Pedro, hermano, ahí nomás, no has mentido a Dios, sino al Espíritu Santo. Es aquí el que viene, dice, llevará como a tu marido. ¿Cómo es que el Espíritu Santo hacía todas esas cosas? Entonces nosotros miramos acá cómo es que el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él caminó hasta la cruz y en la cruz tuvo muerte, y muerte de cruz, pero nosotros también vamos siguiendo la pisada de Cristo, y su pisada me lleva también a la cruz, para que yo también con Cristo sea crucificado. Y si con Cristo yo soy crucificado, significa que yo con Cristo morí. Murió mi voluntad, murió mi pensamiento, murió lo que yo quería hacer. Yo morí. ¿Para qué? Para someterme justamente a la voluntad de Dios, porque quiero ser instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y estoy dispuesto a pagar el precio. Ahí está el asunto.
No todos están dispuestos a pagar el precio. Sin embargo, dice el apóstol, juntamente crucificado. Estaba dispuesto a pagar el precio. No le importaba perder las cosas materiales o humanas. Él dijo, de nada estimo ni aún mi vida preciosa para mí mismo. Lo más importante para mí es que acabe la carrera, el ministerio que recibí del Señor. Así que, ¿hacia dónde fue Pablo siguiendo las pisadas? Hasta la cruz. Entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo. ¿Ve? Renunció a su voluntad, renunció a lo que él quería hacer, renunció a sus pensamientos, renunció a sus ideas. Dice, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El dueño de mi vida y el dueño de mi cuerpo es el Señor. No es mía mi vida ni mi cuerpo, le pertenece a Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padeció por mí, soportó por mí, se sometió debajo de la voluntad de Dios por mí, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por mí. Entonces yo también con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí está. Y mi vida ahora le pertenece al Señor. Entonces usted piense, alguien, hermano, que se somete bajo la voluntad de Dios y que su vida se la pone en la mano del Señor, hermano, y se somete, hermano, hasta lo sumo. ¿Qué cree usted que va a llegar a ser sino instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra? No puede salir otra cosa más que eso. No puede salir otra cosa más que la imagen de aquel que caminó primero delante de Él. No puede salir otra cosa. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Él también se crucificó. ¿Cómo es que Jesús llegó a la cruz? Porque se hizo obediente. ¿A dónde lo llevó la obediencia? A morir, a lo que Él era, para que se manifieste la vida de Dios. Entonces nosotros miramos a Pablo. ¿A dónde lo llevó la obediencia? A morir a lo que Él era, para que se manifieste la vida de Dios. Pero para eso, ¿qué tuvo que hacer? Someterse a la voluntad de Dios. Seguir la pisada del Maestro. En el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 1 y 2, el apóstol Pablo habla de nosotros, porque nosotros también, cuando creímos y nos bautizamos, nacimos de nuevo en una vida espiritual, y como todo niño, nacimos como un niño que va en crecimiento. Por eso nosotros dijimos, para el niño, hermano, hay leche, no hay alimento sólido. Y luego va creciendo, y luego viene el alimento sólido, ya puede recibir otras palabras, hay cosas que ya no lo ofende, va creciendo hasta alcanzar una estatura espiritual maravillosa, hermosa, va creciendo. Entonces el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 1 dice lo siguiente. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, ¿debajo de qué se pone al niño? Él es el heredero de todas las cosas. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Debajo de qué está? Debajo de tutores y curadores. Es decir, de aquellos que le van a indicar lo que es bueno, lo que está mal, de aquellos que lo van a iluminar, que vaya creciendo en conocimiento y en gracia, para con Dios y para con los hombres. Entonces dice que está debajo de tutores, y debajo de tutores tiene que estar rendida su voluntad a la dirección que los tutores le estén dando o le den. A la dirección que los tutores le den, porque los tutores no están equivocados ni están errados, sino que son tutores que Dios los puso. Dios los puso. Por eso hay un pasaje en el libro de Hebreo que dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué
qué dice obedecer? Porque si no obedecen a lo que los pastores le dicen, a lo que sus pastores le dicen, ¿cómo van a crecer? ¿Cómo van a ser instrumentos para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra si son desobedientes a lo que se le manda? Entonces nunca un desobediente puede ser un instrumento para gloria del Señor. ¿Qué es lo que hizo Dios? Lo metió debajo de tutores para que obedezcan. Entonces el escritor de Hebreo, él dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos están puestos, dice, como aquellos que han de dar cuenta por ustedes. Pero también digo, Gálatas 4, 1 y 2, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo metió debajo de alguien que lo guíe, que lo ilumine. Nosotros vamos al libro de Efesios capítulo 11, hermano, capítulo 4, verso 11, 12, y dice, y él mismo constituyó. Ahí aparecen los tutores y los curadores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí están los tutores, los curadores. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, es decir, para llevarlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, hermanos y maestros? Vamos a desobedecer y vamos a seguir el curso de nuestro propio pensamiento. Nunca va a llegar a ser instrumento para honra. Con la boca va a decir que quiere, pero con los hechos lo va a negar. Entonces, nosotros queremos alcanzarlo, entonces debemos obedecer. Obedecer. En el libro de Hebreo, capítulo 12, verso 5, el escritor dice lo siguiente: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Hijo mío, no te menosprecies la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser disciplinados. Dios nos da una disciplina, una forma, una manera para que nosotros, oyendo y entendiéndola, nosotros vamos caminando justamente en esa disciplina, en esa dirección que Dios nos da. Entonces el escritor dice, hermano, no menosprecie, no ve que la dirección que Dios está dando, la palabra, la luz de la palabra, con que Dios está iluminando nuestro corazón, es la dirección correcta. No la menosprecie, porque si la menosprecia, no la va a obedecer, y si no la obedece, nunca va a alcanzar a ser instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Porque la desobediencia lleva justamente a todo lo opuesto de lo que decimos nosotros que queremos alcanzar. Entonces dice, ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Entonces, ¿a dónde lo va a llevar la disciplina del Señor? A ser instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, ¿qué pisadas tenemos que seguir? Las pisadas del Señor. He aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. La rendición de nuestra propia voluntad para someternos bajo la palabra y la dirección de Dios para ser, hermano, y alcanzar a ser utensilios de oro y de plata, como nosotros lo deseamos, hermano, y lo queremos. Nosotros venimos hablando de algo muy importante en cuanto a la gloria del Señor. Dijimos y vimos su gloria y hablamos de qué se trataba. Moisés dice, pasó todo el bien delante de él. Jesús dijo, Padre, la gloria que tú me diste. Y luego dijo, lo que tú me diste, las palabras que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Y las palabras de Dios son las que justamente hace que el cristiano muestre la gloria de Dios, porque las palabras de Dios son con gloria. La obediencia a la palabra de Dios hace que usted vaya caminando en gloria. En el libro de los Salmos, capítulo 45, verso 4, el escritor dice lo siguiente: en tu gloria sé prosperado. Escucha bien, en tu gloria
sé prosperado. Entonces, ¿qué dijimos que era la gloria de Dios? Justamente tiene que ver con la palabra recibida. Tiene que ver con el sometimiento a la voluntad de Dios. Tiene que ver con la obediencia hasta donde el Señor nos diga que tengamos que hacer. Tiene que ver con estar crucificado juntamente con Cristo. Tiene que ver con el estar debajo de tutores. En tu gloria sé prosperado. Entonces, ¿dónde va a venir la prosperidad espiritual? En tu gloria. ¿Y qué? ¿Cuál es la gloria? La palabra de Dios que tiene que habitar dentro de nosotros y que produce las obras que manifiestan lo que es Dios, lo que es el Señor. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia, y en tu diestra te enseñará cosas terribles. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Piense, si quiere ser instrumento para honra, piense, si quiere ser instrumento santificado, útil al Señor, piense, si quiere estar siempre dispuesto para toda buena obra. Si quiere. Porque al que cree, todas las cosas son posibles. ¿Entendemos esta palabra, hermano? Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos muchas gracias.